Méndez. Están escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde estaremos transmitiendo mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este maravilloso espacio y dándole la bienvenida y abrazándolos a todos de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora de Radio Ideal 103.7 FM. Agradecemos a la emisora Radio Ideal y a su director Manuel de Oliveira, que hacen posible este espacio para poder nosotros llegar a todos los corazones que hoy nos escuchan y nos escucharán. Acompañándonos en los controles, Raúl Carrillo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Andrea? Bueno, de verdad muy contento de estar nuevamente hoy con un maravilloso tema de Sintonizando el Corazón de Dios. Les envío un gran y caluroso saludo a nuestra audiencia y les enviamos un abrazo de corazón a corazón. Es importante que sepan que todas estas transmisiones quedan grabadas en YouTube. Búsquennos como Programa Voluntad. Y también estamos en las redes sociales Facebook, Instagram y Telegram como @Programa Voluntad. Allí podrán conseguir mucho material y muchas transmisiones que hacemos en vivo también en la semana. Si desean contactarnos y enviarnos mensajes para reportar la sintonía o para hacer algún aporte con el tema que estamos profundizando el día de hoy, lo pueden hacer al WhatsApp al número +58 424 746 8057. Repito, 0424 746 8057. En esta segunda temporada de nuestro programa Sintonizando el Corazón de Dios, estamos aprendiendo a cómo convertirnos verdaderamente en discípulos de Cristo, sin dogmas, sin creencias. Lo hacemos siempre sustentados en la sabiduría del Creador Supremo de la vida. Maravilloso, muchas gracias, Raúl. El mensaje del día de hoy se titula ¿Cómo es el amor de Dios? Para esto vamos a utilizar el pasaje de Juan 3, donde nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, acá entramos en cómo es el amor de Dios. Utilizando Juan 3, y la mayor muestra de amor que Él ha tenido a través del tiempo con nosotros es enviarnos a su Hijo unigénito, al primer vástago de la creación, el Cristo, para que a través de su obra, de su vida, de su conocimiento, podamos nuevamente ser restituidos en la ley, siendo que el hombre terrestre ha desviado su pensamiento y su accionar pues en los senderos de la ignorancia y de la oscuridad, de las tinieblas. Entonces aquí es bastante claro cuando nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esto no es solamente creencia, esto es también de crear, comenzar a hacer obras en base a ese conocimiento que nos trajo el Cristo hace 2000 años, hacer esas mismas obras, pero con esa misma fe, con ese mismo sentir y con ese mismo conocimiento en nuestra mente y en nuestro espíritu. Maravilloso. Fíjense que esta cita nos va, para entrar como en contexto también, nos viene hablando es cuando Jesús tuvo aquel icónico encuentro con Nicodemo, donde Nicodemo, siendo digamos un maestro de la religión judía, pues se encuentra con Jesús, busca la manera de encontrarse con Jesús, porque ve en él verdaderamente a alguien que es enviado por Dios,
a pesar de que todo el Sanedrín y todos los demás lo veían como de forma diferente, pues resulta que Nicodemo lo veía de otra forma. En verdad lo reconoció. Y entre esas cosas, entre las conversaciones, las cosas, digamos, lo que nos deja la cita de Juan 3 al inicio, es que él le dice que tiene que nacer de nuevo, que es necesario ya no nacer de vientre de mujer, sino transformarnos. Y todo esto viene a darnos una guía ya para entender la cita que nos acaba de leer Andrea. Porque siendo él doctor de la ley, entre comillas, de la ley mosaica, de la ley judía, ¿verdad? Pues entonces Jesús le viene explicando que todo el que crea en él, o sea, Nicodemo, aunque hubiera sido doctor de la ley mosaica, si creía en él, no se iba a perder y iba a poder verdaderamente ser salvo y tener vida eterna si se mantenía en su verdad. Entonces, esta cita también nos da a entender de que Jesús, cuando fue enviado a este mundo, no fue enviado como alguien sacrificado, sino que él fue enviado al mundo, o el Padre lo envió, fue como para darnos una guía a nosotros. Y eso es muy importante, porque entonces ya como que empezamos a sacar esos preconceptos que teníamos y que digamos estaban muy errados, porque nos llevaban a la condición de creer que Jesús vino, fue a morir en la cruz, y que esa fue la única misión de él, y lo logró, y resucitó, y ya, y no es así. Él vino, digámoslo así, el Padre, cuando vio que había una necesidad de que se conociera a él, o sea, Dios, el Padre eterno, ¿verdad? Dijo, bueno, pero si estos muchachos están cometiendo errores y no me conocen, yo lo que voy a hacer es enviarle a mi hijo unigénito, que es el que nació de mí, el primero en nacer, el vástago de la creación, y él les va a enseñar verdaderamente quién soy yo, porque él sí me conoce. Y además de eso, les va a enseñar a cómo vive un hombre verdaderamente, para que ellos les sirva como de ejemplo. Por eso es que ahí es donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito, o sea, al vástago de la creación, para que todo aquel que crea en que Jesús encarnó como hijo de Dios, no se pierda y pueda heredar la vida eterna. Quiere decir que entonces ese conocimiento de Jesús, ese crear, como dice Andrea, era crear un hombre nuevo viendo la imagen de Jesús, que era la imagen perfecta. Digamos, nosotros veíamos la imagen de Adán, la imagen de lo que era toda la ley mosaica, y eso nos perturbaba nuestros pensamientos, distorsionaba nuestra forma de pensar. Pero al ver a Jesús, entonces la condición es totalmente diferente, porque ya nosotros teníamos verdaderamente una guía, y eso es lo que vamos a ver más adelante, porque ahí vamos a entender entonces las citas que nos hablaban de que Él era el camino, la verdad y la vida, de que Él solo viene al Padre, solo llegamos al Padre a través de Él, y es porque nunca fue que Jesús murió por nuestros pecados y nosotros seguimos aquí pecando, y entonces su muerte fue en vano, porque Él murió por nuestros pecados y nosotros seguimos pecando, y entonces, bueno, tiene que volver otra vez para volver a morir, para volver a librarnos de nuestros pecados, y no es así. La forma como Él lo hizo tiene unas condiciones muy exactas que vamos a ir profundizando el día de hoy y que son muy hermosas. Entonces, también dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y eso le sucedía entonces a Nicodemo.
Jesús no llegó a decirle, mire Nicodemo, es que lo que pasa es que usted está fanatizado en su doctrina. No, lo que pasa es que usted está enseñando mal la verdad de Dios. No, era simplemente que si Nicodemo verdaderamente tenía una búsqueda espiritual y tenía una necesidad de servir a Dios, pues entonces Jesús era la esperanza para Nicodemo, así como lo ha sido para nosotros y así como lo es para la humanidad de este planeta. Sí, es bien interesante porque el comprender de que el Cristo es la imagen viva del hombre perfecto, así como muy bien lo menciona Raúl, nosotros entonces vamos a poder comprender este pasaje de Juan 3 y la importancia que tiene el profundizar en él. Fíjense que al decirnos que el que en él cree no se pierde y tiene vida eterna, nos está llevando a algo más profundo, que en su conocimiento y sobre todo en su obra, al realizarla, al aplicarla, al llevarla como parte de una forma de vivir, si podemos hablar en un término en el que más lo podamos entender, pues nosotros vamos a conocer la vida eterna, o sea, lo real en nosotros, que es la eternidad, el espíritu, que es el que es eterno. Porque este cuerpo de carne tiene un tiempo establecido, digámoslo así, pero el espíritu es eterno, es un viajero eterno que va rescatando memorias y que lleva de encarnación tras encarnación. Y ese fue el camino que vino a enseñar Jesús, y lo que nosotros tenemos que profundizar cuando nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el camino que nosotros debemos de transitar. Vino a mostrar un sendero para que cada uno de nosotros conscientemente comencemos a transitarlo y así podamos ver la salvación que hay en ese camino. No a través de la crucifixión nuestros pecados quedaron redimidos. Cuando dice que vino por nuestros pecados, vino a mostrar un camino para salir de esos pecados. No solamente su venida ya nos exoneró de los pecados, no, tenemos que hacer su propia obra, su propio proceso para poder tener esa resurrección que tanto hemos anhelado. Fíjense que esa resurrección es espiritual. Es morir al hombre viejo y renacer al nuevo hombre. Es bien interesante porque él dijo, el que venga en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces él está haciendo una referencia a que el seguir el Cristo trae consigo todo, desde su proceso de ayudar a los demás, de servir al prójimo, de dar, pero también el proceso que hizo en el Gólgota, el sufrir, el padecer, porque él habla del Hijo del Hombre en general. Ese nacimiento nuevo, por eso se llama Hijo de Hombre, porque es un nacimiento que se da dentro de cada uno, de una forma muy consciente. El libro secreto de Juan habla que el Cristo es el Dios producido por sí mismo, y es ese Hijo de Hombre dentro de cada uno de los corazones, que nace de sí mismo, que nace del fruto consciente de pensar consciente, de accionar consciente, de sentir consciente, de hablar consciente. Entonces, más adelante nos dice que el que en él cree no es condenado. Claro, comienza a nacer una fe dentro de cada uno de nosotros que nos hace creer, pero también crear. Automáticamente no nos condenamos. ¿Por qué? Porque estamos mostrando las obras del reino. Nosotros nos seleccionamos por nuestra obra a ser parte de un nuevo tiempo. Pero el que no crea en ninguno de los sentidos, ni siquiera en el corazón, ya está condenado. Porque existen solamente dos caminos, el del bien y el mal. No existe un intermedio. Si el hombre no está en el bien, si el hombre no es luz, es tiniebla. Porque no existe un intermedio entre los dos. Recordemos que siempre han sido el bando de la oscuridad y la luz, y el hombre es el que tiene que definirse, y si no es luz, no queda otra opción. Por eso es que dice que ya ha sido condenado, porque no ha creído y no ha
no ha sentido esa necesidad de hacer esas obras que lo hacen y lo definen un hombre de luz. Y como ya no tiene esa necesidad, pues lo que queda es hacer el mal, que es el otro espacio que queda, o la otra opción disponible que le queda al ser humano en obras para realizar. Y dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es lo que estamos hablando ahorita, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Existen dos obras, un ejemplo de ellas. Tenemos un mendigo a un lado. A veces nosotros creemos que tenemos un abanico de posibilidades para poder hacer obras con esa persona, pero realmente existe la obra de dar y no dar. No existe más. Hay personas que a veces dicen, no, yo no doy nada porque no se lo merece, o ha hecho mucho daño, o cualquier circunstancia que sea. Al no dar, ya automáticamente escoge la opción que vas a escoger las tinieblas. Las tinieblas jamás dará, porque no tiene algo para dar. Porque incluso de lo poco hasta unos buenos días es una entrega. Hasta un ¿cómo estás? Feliz día. Ya es una obra de dar. Ya es una opción que yo decido entregar luz, así sea a través de la palabra. No todo es material. Y el hombre de luz lo comprende. Pero el hombre de tinieblas, hasta la palabra es capaz de negarla. No es porque su esencia sea así, sino que su pensamiento ha sido tan distorsionado que no puede diferenciar lo que es verdaderamente luz y lo que lo hace tinieblas. Y cree que haciendo las obras de oscuridad está haciendo obras de luz. Entonces, ahí es cuando inicia este proceso de definirse en el bando que le corresponde. Y sabemos que todo lo que es oscuridad es división, oscuridad es dominio, oscuridad es todo lo que me aparta de mi prójimo, de mi semejante. Todo eso tiene por profecía un fin, una condenación, y es que no prevalece. Por eso es tan importante comprender lo que es el amor de Dios para nosotros poder recibirlo a través de los actos conscientes. Es decir, el amor de Dios está constantemente emanándose, sea en el animal, sea en el viento, sea en el prójimo. Pero si nosotros no tenemos la conciencia para recibirlo, para poder aceptarlo, pues no vamos a poder sentir nos los entregan, que lo recibimos. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros aborrezcamos las tinieblas, nos apartemos de ellas para poder recibir ese amor de Dios, para poder ejecutar esa obra sana. Muy interesante, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros verdaderamente poder ver la luz. Porque lo que sucede es que cuando nosotros estamos tan acostumbrados a las tinieblas, al error, a lo malo, porque bueno, es cotidiano, y si cualquiera lo hace, porque yo no. Pero lo que sucede es que cuando la luz llega a las puertas de nuestras casas, cuando la luz llega a nuestro pensamiento, no la reconocemos. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús aquí, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, pues sus obras eran malas. Entonces la condición está allí, porque si nuestras obras vienen llenas de razonamientos, de prejuicios, de, digamos, prepotencia y diferentes cosas, entonces cuando verdaderamente llega la luz, pues nosotros le vamos a anteponer todas esas condiciones, y allí pues entonces la luz no la vamos a ver aunque la tengamos enfrente.
Y sucede otra condición, que hay muchas personas que por haber cometido errores se creen indignos de encontrar la verdad del Padre Eterno, de corregir. Y ahí está la maravilla del Padre. Si el Padre, cuando vio que su creación estaba cometiendo errores, porque Él no es, o mejor dicho, el Padre Eterno Creador de la vida, no es un castigador malo, perverso, que azota y le da mala vida a su creación como para castigarlo o para cobrarse un error, para cobrarse como si fuera, digámoslo, ojo por ojo y diente por diente. Esa condición no es la condición que Jesús enseñó, que era el Padre. Por eso Él muchas veces enseñó la misericordia, muchas veces enseñó la comprensión, para que nosotros entendiéramos que el plan del Padre es que el hombre se restituya. Más nada. Aquí nadie va a ser condenado por sus errores, a menos que se goce de sus errores. Es diferente que le agarre tanto gusto a lo malo que ya sea para él un placer hacerle daño a otro, hacerle mal a otro, y ahí sí se vuelve complicado. Pero la realidad es que el Padre, en su inmenso amor, ¿verdad? Porque estamos hablando de cómo es el amor del Padre. En su inmenso amor, Él lo que hizo fue enviar a alguien que pudiera ayudar a las personas a limpiarse, a perfeccionarse, a purificarse, y que le enseñara la condición de resucitar, de poder aprender verdaderamente qué es lo correcto y entonces comenzar a ponerlo en práctica. Y eso es lo maravilloso que nosotros podemos comprender de aquí en adelante, que el Padre es el creador de la vida y nos sigue dando vida a través de su Hijo, y nos sigue dando vida a través de todo el legado espiritual que nos ha entregado como conocimiento para encontrarlo a Él. Por eso es que nosotros nunca hemos estado solos. Aquí está todo este conocimiento que nos va encauzando verdaderamente a comprender la verdad de Dios, sin limitaciones, a comprender a un Dios de amor, a un Dios que cuando vio que todo estaba mal, dijo, bueno, ¿cómo lo arreglo? Y allí entonces ya entendemos por qué Jesús vino con nosotros. Y continúa diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y aquí viene una condición importante para entender por qué lo sigue haciendo. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces el que hace lo malo cree que lo que va a recibir es castigo, odio y desprecio, y entonces digamos aborrece la luz para no quedar en evidencia por sus errores. Pero es más fácil que nosotros hagamos dócil nuestro corazón, comprendamos que estamos cometiendo errores, que aceptemos esos errores, y que a partir de allí entonces digamos, bueno, yo tengo que ser responsable por los errores que cometí, y eso trae unas repercusiones que no tienen nada que ver con castigo, tiene que ver con una energía que ya se generó y se tiene que disipar. Entonces, bueno, lo que sucede es que yo tengo que enfrentarme. Si yo, por ejemplo, era alguien que era bebedor, entonces yo tengo que enfrentarme a las personas que conmigo convivían en esa conducta y comenzar a conversar. No es alejar, por ejemplo, si yo ya dejé de ser bebedor, entonces no les hablo más a los bebedores, porque lo que sucede es que ellos me van a empezar a como a decir cosas que ya tú cambiaste, ya no eres el mismo. Y yo tengo que entender que eso es una realidad que yo tengo que vivir. Esa es las energías que al final se le devuelven a uno, porque muchas veces fuimos nosotros
lo que enseñamos a los otros, a los demás, los malos hábitos. Y entonces es tiempo de que nosotros le pongamos el pecho a las decisiones que tomamos en otros momentos y seamos conscientes de que sí, verdaderamente yo cometí esos errores. No tengo que ocultarme como para que, ay, no vean que yo soy amigo de este, que antes no. Que es una realidad que todos vivimos. Entonces, porque esa es la condición. Si nosotros practicamos la verdad, y la verdad es que yo lo hice, y la verdad es que yo cometí ese error, y la verdad es que yo quiero redimirme, entonces contra eso queda manifiesto que hay muchas obras hechas en el Padre para restituirnos a nosotros. Y eso es lo que nos va diciendo acá en su otra parte, Juan 3. ¿Cómo te parece, Andrea? No, es bien bonito ese pasaje. Es bien bonito ese pasaje porque cuando nosotros logramos profundizar, nos damos cuenta que la obra mala, pues la hemos hecho parte de nuestra identidad. Porque fíjense que dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene hacia la luz para que sus obras sean reprendidas. Entonces cuando dice hacer es porque ya es parte de su cotidiano, de su día a día, ya lo hace como algo normal. Pero abajo dice, más el que practica la verdad. Cuando hablamos de practicar es porque está intentando hacerlo parte de su día a día. O sea, no es algo que le sale de forma natural, sino que tiene que practicarlo hasta que fluya como algo natural dentro de él. Y aquel que practica, es decir, que comienza a realizar las obras que son de luz, pues quiere manifestar que sus obras son hechas en Dios, para que así comience a recibir ese amor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a practicar la verdad día a día, para que nuestras obras vayan a la luz. Nosotros mismos, a través de nuestras obras, vayamos entendiendo el significado de cada una de ellas y la misma esencia de la obra nos encamine nuevamente hacia la luz. Juan 4 nos dice algo muy interesante. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es lo mismo que nos está diciendo arriba, pero un poco ya más tajante. El Padre nuevamente envía al Hijo para preparar o para mostrar un camino hacia el perdón, hacia la resurrección, hacia la restitución del hombre mismo. Y lo que hizo el anciano hace 2000 años fue entregar conocimiento y obra. Conocimiento y obra. Y en eso consiste el amor, en el conocimiento y la obra que hay en ese espíritu, en ese ser. Maravilloso. Fíjense que lo más grande del Padre no ha sido que nosotros lo amemos a Él, sino que su naturaleza real se manifiesta en que Él, aunque vio que nosotros nos desconectamos de su identidad, de su luz, aún Él así nos amó e ideó el plan que entonces ya estamos conociendo. Entonces ya para este punto nosotros ya podemos tener la claridad de que no fue que Jesús vino a morir por nuestros pecados y a ser como, digamos, un corderito sacrificado por el cual nosotros, digámoslo así, pagó la promesa Jesús. No funciona de esa forma. Sin embargo, aunque sucedieron las cosas que le sucedieron, dejó en evidencia quién eran los que matan la vida en este mundo, dejó en evidencia cómo nosotros debemos padecer muchas cosas, pero también dejó en evidencia cómo nosotros podemos ser perfectos, como nos decía Andrea. Entonces, esa es la maravilla de empezar a comprender verdaderamente el amor del Padre y su propósito para con nosotros. Recuerden que es muy importante que nosotros lo sustentamos todo en base a citas. Y entonces
Juan 14:6 también nos da una condición para entender que Jesús no vino a eso, que Jesús vino con un plan, digamos, un plan de supervivencia para todos los que estuviéramos cometiendo errores. Y por eso fue que Jesús, en una conversación que tenía con los apóstoles, Él les explica que cuando le dicen, bueno, pero ¿cómo es que vamos a llegar al Padre? Le decían sus discípulos solamente, Él estaba solo con sus discípulos. ¿Y cómo es que llegamos a Él? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo encontramos? Y entonces resulta que Jesús le dice en Juan 14:6, para que tomen nota y puedan también, digamos, contextualizar todo lo que es el relato. Él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si Él hubiera venido a morir por nuestros pecados, como un corderito sacrificado, ¿verdad? Entonces todos hubiéramos tenido que morir sacrificados, porque si Él dice, si nadie viene al Padre sino por mí, pues entonces todos teníamos que ir a morir allá en la cruz. Y todos teníamos que morir crucificados. Pero la condición es que verdaderamente Él es un camino. Solo Él manifiesta la verdad. Y solo con Él podemos conseguir lo que nos dijo Juan 3, la vida eterna que está en los que creen verdaderamente en Él, porque siguen su camino, se dan cuenta de que empiezan a dejar a ese hombre viejo, empiezan a nacer de nuevo, y entonces viene un proceso de transformación que los lleva a encontrar la verdadera vida. Y ahí es donde nosotros entendemos entonces, claro, nadie llega al Padre si no es conociendo la imagen de Jesús, porque Él no vino a ufanarse de que miren, yo soy el Hijo de Dios, yo fui el primero y yo sí lo sé todo, ustedes no. No, toda su trayectoria, enseñanza, sabiduría, ejemplo y obra, como nos decía Andrea, fue para que nosotros nos aprendiéramos de Él, aprendiéramos de su imagen perfecta. Y así es como verdaderamente Él se convierte en el único que nos permite poder llegar al Padre. O, digámoslo así, reconocerlo en cada ser. Entonces es maravillosa esa parte. Sí, es bien interesante el que nosotros podamos profundizar y comprender a esencia completa lo que nos quiere decir Juan 14, porque son tres mecánicas: conseguir el camino, en Él la verdad y hacernos vida. Y de allí es donde vamos a poder llegar a ir hacia el Padre, entendiendo que la enseñanza del Cristo es un camino donde se encuentra una verdad que le devuelve la vida a cada hombre. Ese camino va hacia el Padre. En ese camino debemos de conseguir la verdad y hacernos vida misma. Juan también decía que la vida era la luz en los hombres, y recordemos que el Padre es la luz. Entonces necesitamos con esa verdad encontrar la vida en ese camino que vamos a transitarnos, hacernos esa luz para poder llegar al Padre siendo luz, ya que solamente nos reconocerá como sus hijos cuando nosotros seamos luz, seamos su misma esencia. Eso es lo que va a hacer posible que nos pueda reconocer al Padre como hijos, ser su misma esencia, su misma luz, porque el Padre terrenal reconoce a su Hijo es por su esencia, porque contiene la misma esencia que Él tiene, la ha heredado. Y por eso es que dice, este es mi Hijo. Entonces, así mismo sucede en lo alto. Recuerden que como es en lo alto, es en lo bajo. Entonces nosotros tenemos que hacernos luz en ese camino, volver a tomar para nosotros esa vida, para volver al Padre. Hay un evangelio que es el evangelio de Acuario, que tiene un pasaje bien bonito cuando dice, y esto es Dios. Cada uno de vosotros es sacerdote, pero solo para sí mismo,
y Dios no quiere sacrificios de sangre. Simplemente dad vuestra vida en servicio y en sacrificio a la totalidad de la vida y Dios estará agradado. Es bien bonito este pasaje porque esto es Dios, esto es el amor de Dios. Cada uno de nosotros, dice Jesús, que somos sacerdotes, pero solamente para nosotros mismos. Es decir, nosotros edificamos nuestra iglesia nada más, no la del prójimo. A través de nuestra edificación, el prójimo decide si seguir ese sendero que yo seguí y hacerse uno con la luz, así como yo me hice. Pero eso quedará en su decisión. Pero solamente a través de la obra nosotros podemos manifestar que ese conocimiento que nosotros estamos transitando, ese camino del Cristo, es verdadero. Dice que Dios no quiere sacrificios de sangre. Solamente dad la vida, tu vida en servicio y en sacrificio a toda la vida. Y entonces Dios verdaderamente estará agradado. Es lo mismo que hizo Jesús hace 2000 años, dar su vida por los demás, pero su vida en servicio a los demás, en servir día a día a la humanidad. En todos los días salir y entregar esperanza a todo aquel que a él se lo solicitara y a lo que él pudiera llegar y ofrecerla. Y eso lo podemos hacer todos nosotros en nuestro día a día. Recordemos que en la elección y selección va a ser muy simple. No dice en la Biblia, no nos dice, ¿usted fue o no fue mensajero? ¿Usted a cuántas personas, no sé, cuántas personas lo siguieron? No se trata de eso, es muy sencillo. Dice, ¿a cuántos desnudos usted vistió? ¿A cuántos enfermos usted visitó? ¿A cuántos usted los acobijó? Bueno, no, Señor, si nosotros, ¿cuántas veces lo hiciste conmigo? No, si cuando nosotros te vimos sin hogar, moribundo, con hambre, en la cárcel, enfermo, y Él dice, si no lo hiciste a uno de los míos, no me lo hiciste a mí. No tan literal como lo estoy diciendo, pero más o menos así. Él no está pidiendo muchas veces el hecho de hacer grandes prosélitos y grandes recorridos, sino las obras que hemos hecho a gente simple, al cotidiano, al día a día, al que sabemos conscientemente que sufre y aún así ignoramos. Ese es la verdadera obra, la obra de corazón, la sentida. Y fíjense que con esas simples obras, visitar a los enfermos, dar de comer al que tiene hambre, vestir al que está desnudo, y también espiritualmente, porque eso también tiene un símbolo interior, espiritual, aquel que nosotros sabemos que está enfermo de corazón, ir a llevarle la esperanza. Esas obras son las que verdaderamente te definen para un nuevo tiempo, no los proselitos inmensos, no los videos monumentales, no. Son realmente las obras sencillas y sentidas que conscientemente nosotros sabemos que ahí hay necesidad y que cada obra sea vista por Dios que está en el corazón, no por los hombres, porque Dios solamente puede ver la obra en silencio y en el corazón, no como dicen las escrituras, aclamándolos en las azoteas y haciendo festejación, para que todos sepan de la obra que cada uno de nosotros hacemos para Dios. Muy interesante. Y claro, otra condición también es el cuánto nosotros verdaderamente, cuánto vínculo generamos nosotros con el Padre, que eso también es muy importante, porque y por supuesto que está en las obras, pero también está en nuestra relación íntima con Él, como decía Andrea. No está en lo que dicen los demás, sino en nuestra verdadera relación y condición de unidad con Él, que eso es lo que nos va a permitir a nosotros, a cada uno, poder encontrar verdaderamente entonces en esa relación que nosotros encontramos con Él, nos permite entonces ya saber la necesidad de los demás también, y así es como nosotros entonces llegamos ya
a ver en los demás esa misma naturaleza de Cristo dentro de su corazón, y eso nos conduce entonces verdaderamente a hacer las obras a lo que estamos llamados a hacer. Pero si no construimos primeramente una relación con Él, pues entonces digamos que el trabajo está incompleto. Primero nosotros tenemos que verdaderamente encontrar al Padre y, digamos, saber cómo es su verdadero amor, cómo es su verdadera naturaleza y cómo es Él verdaderamente. Entonces, de verdad que está muy contundente el tema del día de hoy, muy profundo, entendiendo que estamos aprendiendo cómo es el corazón de Dios, cómo es su naturaleza, y asimismo pues queremos dejarlos con unas canciones que también son muy profundas. Una de Silvio Rodríguez que se llama ¿A dónde van? Otra que se llama Hijo del Planeta, y la tercera va a ser Antes de nacer, de Germán Barceló. Es digamos, 3 canciones que nos van a dar mucho que aprender, mucho que reflexionar, y continuamos con nuestro programa después de estas hermosas canciones. Maravillosas canciones las que estuvimos escuchando y que nos llevan mucho a entender principalmente lo que es la naturaleza de Dios y nuestro principio, y también cómo convertirnos verdaderamente en un hijo del planeta, que es muy importante. Entonces, bueno, continuamos con el programa del día de hoy, que se titula ¿Cómo es el amor de Dios? Y antes de comenzar, pues sí nos gustaría que puedan conocer y profundizar en lo que es nuestro programa de formación espiritual, visitarlo en nuestra página web que se llama discipulosdecristo.net. Discípulos con S y C, discípulosdecristo.net. Allí van a encontrar un programa de formación espiritual muy bonito, donde vamos a poder profundizar todos estos conocimientos, donde vamos a poder seguir trabajando y encontrando las respuestas que tanto hemos buscado, libre de creencias, libre de dogmas, como los venimos diciendo siempre, solo entregando la sabiduría que de Dios se ha entregado para cada uno de nosotros. Y eso es muy importante. También, si necesitan ayuda en todo lo que es la inscripción en el curso, que es totalmente gratuito, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, discípulos.de.cristo 2024. Así nos pueden conseguir en Instagram y también en Facebook. Ahí le podemos ayudar en todo lo que necesiten. Asimismo, recuerden que estamos atentos a sus mensajes. Le agradecemos la sintonía en La Beatriz a William Carrillo, mi papá, y también a la señora Nelly del edificio 42 de La Beatriz. Asimismo, también agradecemos la sintonía en Plata 3 a la señora Gladys, que siempre está pendiente, y en el sector del Quebradón, donde el señor Rafael siempre también está en sintonía y reporta y se nutre de estos conocimientos del cual todos estamos aprendiendo y del cual todos estamos alimentándonos, digámoslo de una forma. Es el pan vivo que descendió del cielo, y así es como nosotros lo que hacemos es difundir ese pan vivo, porque no es algo que es nuestro, es algo que es de todos. Entonces, muchas gracias a los que reportan sintonía, y seguimos atentos a los mensajes de las personas que también quieren enviarnos su mensaje y quieren reportar la sintonía, porque nuestro número del WhatsApp es 0424 746 8057. También queremos mandarle un gran saludo y un abrazo de corazón a corazón a Marta Sánchez desde Bogotá, Colombia, que siempre está en conexión con nosotros. Gracias, Raúl. Y bueno, abrimos espacio entonces a esta segunda sección, y la vamos a titular El amor de Dios. Para eso vamos a utilizar el código 20 de la lógica, que nos dice lo siguiente: ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlo y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruina. Revestíos con alas de eterno fulgor. Sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo.
No repitáis los errores del pasado, cultivad los atributos de majestad creadora en este dorado amanecer. Entonces, si vamos a comenzar a comprender ese amor de Dios, primeramente a través del Hijo, tenemos que incluir en nuestro corazón este pasaje de la lógica, el código 20 para el nuevo hombre de la Reina del Sur. Cuando nos dice que ya ha nacido en estas tierras el nuevo hombre mutante por excelencia. Recordemos que la lógica de la lógica fue entregado acá en Sudamérica en el año 70. Por eso cuando dice ya ha nacido en estas tierras el nuevo hombre que es mutante por excelencia. Es decir, que se transforma para resplandor, para luz propia. Que tiene resplandores codiciables, pero no son externos, son internos. Es decir, es incorruptible. Y lo incorruptible para el hombre de este planeta Tierra es algo de admirar, de maravillar, de seguir, de indagar, de investigar. Y aquí dice más adelante, con brillo interior, con luz eterna. Entonces todo el proceso que realiza este espíritu es interno. Comienza a brillar en su corazón, en su ser, en su espíritu. Y nos dan una ley. El amor y la comprensión son la ley que nos dicen que tenemos, o las leyes que nos dicen que tenemos que tener, que tenemos que seguir, que tenemos que implementar en el día a día. Amor y comprensión, las dos de la mano. Amar y comprender a nuestro prójimo. Tomadlo, tómenlas y dejen atrás esas viejas envolturas, ese hombre viejo que solo les ha traído desolación y ruina, tristeza, dolor, angustia. Alejarse de sus congéneres, alejarse de la luz y de las buenas obras para que sean reprendidas. Alejarnos cada vez más de Dios, porque esas obras que son corruptibles, que sí, nos hacen tener muchos amigos de Dios, hacernos muy amigos del mundo, pero la palabra es muy clara, el que es muy amigo del mundo es tiene enemistad con Dios, porque para poder encajar en este mundo tenemos que hacer muchas obras que van en contra de la ley, porque este mundo no es de la ley, este sistema, no el planeta Tierra, sino el sistema que lo gobierna, no va con el espíritu, al contrario, se encarga de que el hombre se aleje cada vez más de ese Dios que está en su corazón. Es muy importante lo que nos está diciendo Andrea, y agregar que nos está diciendo, no nos está diciendo un lugar específico del planeta, pero nos está diciendo en vuestras tierras. Y si este mensaje se entregó en Latinoamérica, ¿cuáles serán esas tierras? Latinoamérica. Y es muy interesante porque fíjense que todo lo que era la historia de la humanidad, vamos a decirlo así, entre comillas, la historia que conocemos, la parte de la historia que conocemos más profundamente de la humanidad, está narrada en todo lo que pasó en Antiguo Oriente, en Europa, la Europa antigua y todo ese sector del lado de allá del mundo. Pero resulta que a América, cuando sucede la invasión, que sucedió acá, que digamos no fue un descubrimiento porque ya nosotros aquí sabíamos que existíamos, entonces nadie nos vino a descubrir. Resulta que ellos trajeron el conocimiento de Jesús. Claro, valiéndose de eso, mataron a miles de millones de personas, y hasta el día de hoy creo que son incontables los daños, los hurtos y todo lo que ocasionó tal invasión. Sin embargo, eso nos mantuvo a nosotros, nos llevó a entender que nosotros somos una raza muy pura. Por eso es que ellos lo pueden llamar, sí, tercermundistas, pero la condición de tercermundistas es porque no amamos ese sistema totalitarista de materialismo, sino que amamos es
la vida, respetamos la naturaleza, porque durante miles de años nuestras generaciones y nosotros mismos lo que hicimos fue grabar vida en la naturaleza, vida, digamos, correspondiéndonos en unidad con toda la vida de acá. Por eso es que nosotros rechazamos tanto esa condición de vida que se vive en diferentes lugares, como los Estados Unidos y todo lo que es Europa, ¿no? Una vida, digamos, mucho más fría, porque durante miles de años ellos han vivido de esa forma. Entonces, en su memoria genética, digamos, está una dureza de corazón muy grande. Pero en estas tierras, o sea, en estas tierras donde tú vives, donde tú te desarrollas y donde cada uno de nosotros hemos aprendido a amar la vida, es donde nace la mutación. Ese mutante por excelencia que nos dice aquí el código, recuerden, esta es la lógica de la lógica, el código 20. Es importante que puedan tomar nota para que vayan e investiguen y puedan profundizar sobre este conocimiento. Ese código 20 nos dice que en esas tierras nace un nuevo hombre. Quiere decir que a nosotros nos contagiaron con las cosas de este mundo, pero nosotros, como latinoamericanos, tomamos la decisión de amar la vida, y esa es la mutación. A pesar de que se nos implantó desde chiquitos, digamos, obedecer a un sistema difícil, pues entonces nosotros elegimos, aunque todo lo que el mundo nos ofrece sea parte de ese sistema, pues nosotros elegimos siempre la mutación, y por eso es que son resplandores codiciables. Imagínate un Gabriel Arcángel viendo cómo en este mundo se enseña tan cotidianamente y por todos lados, la influencia es para la degeneración, para la maldad, para el daño, para todo lo malo, tanto en vicios como en malos tratos, diferentes cosas. Y sucede que el hombre, viviendo eso cotidianamente, o cada uno de nosotros viviendo eso cotidianamente, elegimos ser luz en este mundo, aunque todavía estamos, digamos, en procesos de convertirnos verdaderamente en luz. Pero entonces esa condición de vivir en un mundo de tinieblas y amar y querer ser luz, es algo que estos hombres, como arcángeles, hombres que no viven bajo esta condición y el yugo de este mundo, sino que son hombres que viven en el reino de los cielos, y que no es un lugar físico, sino, digamos, viven conectados con el Padre en su corazón, dicen: wow, qué grande es Dios y qué grande es el amor de Dios, que está dentro del corazón de los hombres, y aunque todos los días son tentados, ellos eligen la luz, ellos eligen la vida, ellos eligen resplandecer. Y eso se vuelve codiciable. Ellos dicen: wow, yo quisiera tener esa fortaleza, o si yo viviera allá, yo quisiera poder expresarme de la misma forma, poder tener ese ímpetu, esa voluntad de ser mejor cada día. Y eso es lo que nos dice aquí el código. Entonces, pero es por una condición, que grabado en nuestro corazón está el amor y la comprensión, solo que nosotros no la hemos usado, como nos decía Andrea, y lo único que usábamos eran las viejas envolturas, que nos han traído desolación y ruina, y eso lo hemos visto a lo largo de las generaciones desde la invasión, que no ha sido otra cosa que una ruina para nuestra, digamos, para todo lo que es el legado tanto cultural como espiritual dentro de la América. Imagínense, borraron toda la memoria tribal y espiritual de toda esa gente que era, digamos, tan avanzada espiritualmente, por su capacidad de perdón, por su capacidad de comprensión, por su capacidad de amar la vida. Entonces ahí es donde está esa condición que es muy importante. Y eso entonces nos dice: bueno, estos hombres son osados y valientes.
porque sucede que tienen que enfrentarse ante una sociedad que es muy, digamos, muy dura, muy difícil, muy llena de prejuicios, y aún así toman la decisión de seguir adelante, de cambiar y de transformar sus vidas. Por eso es que dice que son osados y valientes, y que cada hombre que tenga la necesidad de encontrar al Padre debe tener estas condiciones para poder ensayar un nuevo vuelo. Cuando Jesús encarnó hace 2000 años, todas las personas que estaban en la doctrina, en el fanatismo y en, digamos, en el dogma del judaísmo, que es la ley mosaica, todos ellos tuvieron que ser valientes y ensayar. Los que tomaron la decisión verdaderamente de ser discípulos de Cristo y seguir a Jesús, tuvieron que tomar la decisión de ensayar un nuevo vuelo, tuvieron que tomar la decisión de cambiar sus vidas. Y eso es lo que el libro secreto de Juan nos enseña, cuando en su primer capítulo, lo primero que le dicen a Juan, después que Jesús desencarna, resucita y dice que él se va y que deben permanecer en su verdad, pues entonces Juan se encuentra con un hombre despreciable que se llama Alimaños. Y este Alimaños, como ve que Juan está como meditando, entonces le dice: mira, Juan, tú que eras tan fiel a la religión o al judaísmo, vino este Jesús y entonces te quitó todas las tradiciones te sacó de todas las tradiciones que tú muy bien practicabas, todo lo que tu familia te enseñó, has deshonrado a tu familia y ahora estás solo. Entonces ahí es donde en ese tiempo Juan tuvo que ser osado y valiente para tomar la decisión de ensayar ese nuevo vuelo. Miren lo importante que es y cómo nosotros no nos podemos dejar llevar por los cuestionamientos, porque vamos a repetir los mismos errores que nuestros antepasados, es lo que nos dice la lógica. Nosotros tenemos que comenzar a cultivar nuevos atributos. Si mi mamá fumaba, yo ya no fumo. Esos son los nuevos atributos de majestad creadora. Eso es cortar con, digamos, con el hilo que se viene arrastrando de generaciones. Entonces, así es como lo hizo Juan con Alimaños. Él, quedó muy turbado con las palabras de él, que malintencionadamente lo fue a vituperar. Y entonces él quedó muy turbado y ahí empieza toda donde Jesús vuelve y habla con él y le enseña quién es verdaderamente Dios, para que él no dude, para que él no sea pusilánime, es lo que dice allí. No seas pusilánime, no dudes. Yo soy y yo estoy contigo siempre. Entonces yo soy el padre, yo soy la madre, yo soy el vástago, le dice él. Y ahora te voy a revelar algo que solo lo pueden comprender los que son de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Esas palabras a mí me pararon los pelos y todavía, cada vez que las leo, me erizan, porque es una condición que lo eleva a uno a saber quién es verdaderamente. Y si nosotros reconocemos en esas palabras la verdad, pues es porque somos los osados y valientes que empezamos a ensayar ese nuevo vuelo y dejamos entonces ya de creer. Cuando Juan ve toda esa situación y Jesús empieza a enseñarle, él se fortalece, porque ya no tiene que preguntarse quién es el Padre, de dónde viene, cómo es, cómo lo puede encontrar, porque ya lo conoce verdaderamente. Esa fue la intención que tuvo Jesús al momento de hablar con él. Él le dijo: te mostré todo, te enseñé todo, ahora ya no dudes más. Es tiempo de que te levantes y enseñes esto a tus amigos espirituales, que son, y les volví a repetir, de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Wow, o sea, esas son palabras que uno dice, la raza inconmovible de la humanidad perfecta, o sea, inmutablemente perfectos, en formación, pero perfectos. Entonces,
Eso es lo que nos está diciendo aquí la lógica de la lógica. Que ya han nacido en esta tierra estos hombres como ustedes que están escuchando el día de hoy, que tienen la necesidad de perfeccionarse, que tienen la necesidad porque sienten por dentro que no son del barro, sino que son de la raza inconmovible de la humanidad perfecta, que no vienen de un mono, que no vienen de un Big Bang, de una explosión, sino que vienen del linaje de Dios, que vienen del linaje de Cristo, que vienen del linaje de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Y eso es maravilloso. Entonces, a mí este código me lleva a entender verdaderamente cómo es que es el amor de Dios ahora en el hombre, en cada uno de nosotros, y cómo nos transforma. Sí, es bien bonito que nosotros reconozcamos nuestro origen, nuestra esencia, como muy bien Raúl nos lo menciona, porque allí nosotros nos vamos a revestir de esas alas de eterno fulgor y vamos a sacar esa valentía para dejar a ese hombre viejo atrás, el que atrae desolación y ruina a nuestras vidas, porque esas acciones que vimos en el primer segmento, que son las obras del mal, que son las obras de tinieblas, pues lo que atraen al hombre es desolación, ruina, tristeza, miseria, ansiedad, angustia, depresión, todos esos pensamientos que no nos pertenecen, hay que soltarlos. Hay que ser valientes para soltar y emprender un nuevo vuelo. Pero nos dice, no repitáis los errores del pasado al emprender este nuevo vuelo. Cultivad entonces nuevos atributos que sean de majestad creadora en este dorado amanecer. Para ensayar este nuevo vuelo se necesita mucho de este amor de Dios, porque la prueba es dura. El hacer un nuevo vuelo, el gestar un nuevo hombre, es como el proceso de la mariposa, del gusano para ser mariposa. En la crisálida es un proceso muy doloroso, pero que solamente Él puede hacer. Para eso se necesita este amor de Dios que muy bien Pablo lo explicó en la primera de Corintios 13, cuando dice que ese amor es paciente y es bondadoso. Ese amor no es envidioso, ni es jactancioso, ni es orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta y no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Y una serie de atributos que le atribuye a ese amor de Dios en el corazón de cada hombre, que es necesario para este proceso del nuevo hombre, para que se forme un nuevo corazón. Un corazón que se necesita para un nuevo tiempo, porque necesario es que hayan primero nuevos corazones para así poder saber que ya el molde del hombre terrestre está preparado para un nuevo tiempo. Así como cuando va a nacer un niño, nosotros no compramos la ropa el día que nace o después de que nace, no, el padre se prepara mucho antes. Los padres se preparan mucho antes, adornándole su cuarto, comprándole su ropita, lavándosela, comprándose sus teteritos, o en otros lados, como le dicen, sus biberones, sus mamaderas, como le digan, comprándole todo lo que necesita para su llegada. Así es el nuevo tiempo. El hombre necesita preparar nuevas obras, nuevo corazón, nuevos pensamientos, todo dejarlo viejo. El cuarto que estaba polvoriento, bueno, ¿qué hacen? Lo iluminan, lo pintan, lo limpian, colocan nuevas cosas, pero eso lleva un trabajo, lleva dedicación, lleva tiempo, mucho tiempo. Por eso se hace con mucha anterioridad, una vez que se entera, para poder estar preparados ante su llegada. Y eso es lo que nos dice muchas de las escrituras. En la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, tenían que prepararse mucho antes para poder recibir a su marido, a su novio. Entonces así sucede con nosotros. Si ensayamos ese nuevo vuelo, tenemos que ser pacientes, tenemos que tener ese amor de Dios, pero comprendiendo que se van a cambiar muchas cosas, que esas cosas necesitan esfuerzo, sacrificio, pero sobre todo mucha valentía y mucha osadez para que se pueda dar. Entonces, seamos de este nuevo hombre, preparemos ese nuevo corazón para ese nuevo tiempo, preparémoslo con tiempo.
No esperemos a que llegue y sea, como dice el Apocalipsis, el lloro y el crujir de dientes. Recuerden muy bien que las Escrituras dicen que será como en la época, creo que es de Sodoma y Gomorra, que todos bebían y festejaban y se daban en casamiento y celebraban, y llegó aquel día y fue desolación y ruina. No esperemos a que nos suceda lo mismo. Tenemos un camino, una verdad que nos restituye a la vida en Cristo, a la vida en la luz, a ser uno con el Creador. Apliquemos este amor que es paciente, este amor que es bondadoso con nosotros mismos, este amor que no envidia el trabajo del otro, el crecimiento espiritual del otro, sino que sabe que cada uno tiene su propio proceso. Este amor que no es jactancioso ni es orgulloso, porque sabe que tiene que pedir mucho perdón, que tiene que aceptar muchas cosas que tal vez no comprende ni él y mucho menos la persona que lo ejecuta, que no se comporta con rudeza, porque sabe que necesita para el nuevo tiempo un corazón dulce, un corazón blando, un corazón que tenga una capacidad sorprendente de perdonar, porque van a haber muchas personas que nos hagan daño y que no son conscientes de lo que están haciendo. Por eso es muy necesario un corazón blando. Blando, ¿por qué? Porque sea más rápido para perdonar que para hacer el pecado. Que no es egoísta, porque lo comparte todo. Todo lo que tiene sabe que no le pertenece, al contrario, le es dado por lo alto para que pueda distribuirlo y ejecutar su obra acá en el planeta Tierra. Que no se enoja fácilmente. Bueno, creo que es la parte más difícil de comprender el amor, porque muchos nos enojamos muy fácilmente, pero es una condición de ese amor de Dios para nosotros hacer el proceso. Porque si nos enojamos fácilmente con el prójimo, pues tardamos más en la obra, ya que con el prójimo es con quien tenemos que hacer el trabajo. Y retrasamos esa obra, retrasamos ese crecimiento interior. No guarda rencor. ¿Cómo va a guardar rencor? ¿Cuánto tiempo va a estar estancado? El rencor estanca, no permite avanzar, no permite que el corazón pueda seguir avanzando. El rencor es un grillete. Colóquense un grillete súper pesado en los pies. ¿Van a poder avanzar? No. Así es el rencor en el corazón. No permite que ese corazón pueda avanzar en luz, pueda crecer en conciencia, pueda fortalecerse en sentir. Entonces, que ese amor de Dios se manifieste en cada uno de nosotros y que tomemos por ley el amor y la comprensión. Mira qué interesante y muy maravilloso entender cada una de esas condiciones. Ya Andrea nos los puso a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero la primera de Juan 4, en su versículo 8, nos dice otra condición importante, que ya la habíamos profundizado anteriormente, pero es importante en este tema volver a recapitular para entrar en el contexto de quién es verdaderamente Dios. Porque él dice, el que no ama no conoce a Dios. Y ciertamente es así. Sin embargo, nos termina diciendo, porque Dios es amor. Entonces, claro, la primera parte de la cita nos dice que si una persona no ama, pues no conoce al Padre. Por lo tanto, no conoce el amor porque no lo ha practicado, como muy bien nos dice Andrea. Pero adicional a eso, nosotros debemos entender y llegar a la comprensión de que lo que nos dice al final, de que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, pues entonces Dios es paciente. Por eso es que el esperado a nosotros se nos hace, nosotros siendo impacientes, no nos damos el tiempo nosotros mismos en un año, un mes, un día, una semana, 10 años, en poder cambiar. Creemos que tenemos que hacerlo de una vez y nos ponemos impacientes. Sin embargo, Dios es paciente y el amor es paciente. Y entonces nosotros tenemos que ser pacientes. Fíjense que Jesús, el Padre en su paciencia esperó más de
75.000 años más o menos de historia para enviar a su hijo. Y ahora van 2000 años después que él vino, y porque sabe que es un proceso que amerita paciencia, es un desarrollo interior, no es algo de varitas mágicas. Él es bondadoso, quiere decir que hay una cita de un libro apócrifo que dice que él solo es el bien, no es otra cosa. Entonces también dice que no es envidioso ni jactancioso ni busca algo, porque pues todo lo creó él. ¿Cómo él va a querer jactarse de algo? No se enoja. Mira qué interesante, porque en el Antiguo Testamento se nos enseña un Dios vengativo, un Dios muy diferente, que es muy interesante ir a esa reflexión de por qué se enseña algo diferente si aquí me está diciendo que no se enoja fácilmente, aparte no guarda rencor, o sea que no tiene enemigos. Entonces esos son los atributos verdaderos del Padre creador que enseñó Jesús. Por eso es que Jesús no vino a pelear con nadie, no vino a castigar a nadie, no vino a lapidar a nadie, sino que él vino a mostrar la imagen perfecta de Dios. Y en la lógica de la lógica, siendo un conocimiento que nos invita a transformar nuestra forma de pensar hacia un pensamiento creador, por eso es la lógica, imagínense, la lógica de la lógica creadora, una cosa muy interesante que nos permite a nosotros llegar al punto de entender que la lógica está hecha para el pensamiento creador, no la lógica común que nosotros conocemos, que nos lleva al discernimiento razonativo. Es la lógica de todo lo que sustenta la vida. Y ella, para describir la identidad verdadera de Dios, nos dice en su código 1 y 4 lo siguiente. Se los voy a leer de corrido para que ustedes puedan reflexionar sobre la voz del que es verdaderamente Dios, la voz del Dios, del Padre innominado y sin fin. Entonces dice así, presten atención y voy entonces con el diálogo. Así, oíd hombres de toda simiente y nación, no he hablado para una sola casta de hombres, no he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo. No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos. Y no hundo en desesperación a ningún pueblo. Así, oíd pues el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar. Y continúa diciendo en el otro código. No entendáis mal mis claras palabras, ni les deis otra interpretación. Os lo digo, no exijo a los hombres honores para mi nombre, no castigo a quien no sabe nada de mí, no doy ni pido nada a cambio de supuestas alianzas, sabedlo, conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. Es importante entonces entender lo que la lógica de la lógica aquí nos quiere expresar, porque nos está nombrando la identidad verdadera del Dios creador de la vida, del Dios innominado y sin fin. El que no elige pueblos, el que no hace guerras contra otros, el que no castiga, el que no hace daño, el que simplemente ha ideado un plan para nuestra supervivencia. Imagínense. Entonces, ¿cuál es el plan del Padre ante tanta maldad? Que nosotros elijamos la luz y la maldad va a dejar de existir. Esa es la condición de lo que es el Padre verdadero. Y no entendamos mal sus claras palabras. No le demos otra interpretación, pero asimismo no lo confundamos con cuáles. No son sus palabras verdaderas. Jesús muy claro lo dijo. Nadie ha conocido al Padre. Solo el unigénito que está en el seno de Él lo ha dado a conocer. Quiere decir que antes de Jesús, Dios no se conocía en este planeta.
porque antes de Jesús cualquier cosa era Dios, porque antes de Jesús cualquier doctrina hablaba de un Dios hipotético. Así lo mostró Pablo en Hechos 17, como adoraban a un Dios no conocido, y él dio a conocer al Dios verdadero después de haber aprendido de Jesús. Entonces, asimismo, cada uno de nosotros tenemos que comenzar a encontrar la verdad del Padre Eterno, pero en el conocimiento que Jesús enseñó, en el amor que es su naturaleza, en el amor que es verdaderamente Él. Sí, para poder aplicar ese amor de Dios tenemos que conocer a esa fuente que nos creó, a ese Dios que nos creó, a ese Padre del cual venimos todos. Hay una profecía de Benjamín Solari Parravicini que habla de este nuevo tiempo con ese amor de Dios, que es bien bonita. Dice que el hombre del 2002 será cerebral, fortificará ciudades metalizadas, el oro no existirá, la lucha por la existencia no existirá, será el hombre perfectamente organizado. Habrán desaparecido los mandones puestos que la ambición, lujos, etcétera, no habrá ya. El amor al prójimo será verdad y el mundo vivirá en abrazos. Por 1000 años el mal será desterrado del mundo y en estos 1000 años la paz será en amor y los hombres conocerán y visitarán a sus hermanos planetarios. El cerebro del año 2002 será el que hoy impera en Venus. Esa es de Benjamín Solari Parravicini, la pueden buscar. Da mucha esperanza, como toda la profecía, porque muchas veces creemos que la profecía es destrucción, es caos, es angustia, y no conocemos al 100% todas las profecías. Pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención de esta profecía, y es que dice que el amor al prójimo será una verdad, y el mundo vivirá en abrazos. Habla del hombre del 2002, pero no es tan literal. El 2002, dentro de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, abre el ciclo del año 2000, un nuevo tiempo en donde entra tanto el caos como también el nuevo tiempo. Todo lo que tiene que pasar, que en el Apocalipsis nosotros conocemos como la caída de Babilonia, y el nuevo tiempo. La nueva, ahí hablan de la nueva Jerusalén, pero habla de un nuevo tiempo, de una nueva humanidad que se prepara antes de la destrucción, antes de todo el caos. Entonces, comencemos a prepararnos, a preparar ese corazón con ese nuevo amor, ese amor de Dios, ese amor que dio a su Hijo unigénito, pero cada uno de ustedes es ese Hijo unigénito. Cuando uno forma el Cristo, se hace ese Hijo unigénito, ese Hijo de hombre que se da por el mundo, que se sacrifica pero para servir al mundo. Recordemos algo muy claro. Jesús dijo: Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que los apartes del mal. Aquí en este mundo es donde tenemos que hacer el trabajo, donde tenemos que llevar mucho más amor. Recordemos que ese nuevo hombre, dice Benjamín Solari Parravicini, que vivirá en abrazos. Y dejará la ambición, dejará de ser tan mandón, dice acá. Dejará todas esas condiciones y comenzará a vivir en paz. Preparemos este corazón, emprendamos ese nuevo vuelo. Seamos ese Hijo unigénito que el Padre envió al mundo para mostrar un camino, para mostrar una verdad y para restituir la vida en cada uno de los corazones que hoy nos escuchan y que nos escucharán. Entonces, bueno, ya estamos acá finalizando este ciclo y el llamado es al cambio, a que cada uno de nosotros nos transformemos, que cada uno de nosotros pasemos a ser un nuevo hombre. Hagámoslo ya consciente, hagámonos conscientes de este nuevo proceso, que cada uno de estos encuentros nos sirvan a nosotros para poder restituirnos dentro de la luz. Maravilloso. Entonces, bueno, estuvieron escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde se transmiten mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que todos llevamos por dentro, porque Dios es y vive a través de ti. Si desean contactarnos, si desean profundizar estos conocimientos, nosotros nos reunimos en los parques, los fines de semana siempre hacemos algún tipo de reuniones y nos pueden contactar
al 0424-746-8057. Recuerden, si desean profundizar, al 0424-746-8057. También, para las personas que no están en la ciudad de Valera, nos pueden visitar nuestra página web discipulosdecristo.net. Allí van a encontrar un programa de formación espiritual donde van a seguir también profundizando estos conocimientos que nos irán llevando al Dios verdadero, a sintonizar verdaderamente nuestro corazón con Dios. Nuestra página web es discipulosdecristo.net. Discípulos con S y C, discípulos de Cristo. Entonces los esperamos y le damos las gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de cuál es la verdadera naturaleza de Dios. Feliz noche a todos y nos vemos nuevamente el domingo de 6 a 8 de la noche por Radio Ideal 103.7 FM. Y los dejamos con la canción Mujer Humanidad. Que tengan buenas noches y que comiencen muy bien su semana.